Cuarta tradición. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo. Autonomía es una palabra bien altisonante, pero en lo que se refiere a nosotros, solo quiere decir que cada grupo de Alcohólicos Anónimos puede llevar sus asuntos como mejor le convenga, excepto en los casos en que Alcohólicos Anónimos como un todo se vea amenazada. Ahora se nos presenta la misma pregunta que surgió en la primera tradición. ¿No es algo temerario y peligroso que los grupos tengan tanta libertad? A lo largo de los años, se han probado todas las desviaciones imaginables de nuestros 12 pasos y nuestras 12 tradiciones. Era inevitable, dado que en general, nosotros somos una banda de individualistas impulsados por ambiciones egoístas. Hijos del caos. De manera desafiadora, hemos jugado con fuego repetidas veces, pero hemos salido ilesos y, según nos parece a nosotros, más sabios que antes. Esas mismas desviaciones constituyeron un vasto proceso de pruebas y tanteos, el cual, por la gracia de Dios, nos ha traído a donde nos encontramos hoy. Cuando las tradiciones de Alcohólicos Anónimos se publicaron por primera vez en 1946, habíamos llegado a estar convencidos de que un grupo de Alcohólicos Anónimos podría capear cualquier temporal. Nos dimos cuenta de que el grupo, al igual que el individuo, tendría finalmente que adherirse a los principios ya probados que garanticen su supervivencia. Habíamos descubierto que en este proceso de pruebas y tanteos había perfecta seguridad. Tanta confianza teníamos en este principio que en el enunciado original de esta tradición de Alcohólicos Anónimos aparecía la siguiente frase significativa. Cuando quiera que 2 o 3 alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de Alcohólicos Anónimos, con tal de que como grupo no tengan otra afiliación. Claramente, esto significaba que se nos había otorgado el valor de reconocer a cada grupo de Alcohólicos Anónimos como una entidad individual, exclusivamente dependiente de su propia conciencia para guiar sus acciones. Al trazar nuestro rumbo por esta vasta extensión de libertad, solo fue necesario indicar 2 escollos a salvar. Un grupo de Alcohólicos Anónimos no debe hacer nada que pudiera causar grandes perjuicios a Alcohólicos Anónimos como un todo, ni debe afiliarse con nada ni con nadie. Correríamos un verdadero peligro si empezáramos a llamar a algunos grupos mojados y a otros secos, a unos republicanos o comunistas y a otros católicos o protestantes. Si el grupo de Alcohólicos Anónimos no mantuviera su rumbo, se perdería irremisiblemente. Su único objetivo tenía que ser la sobriedad. En todos los demás aspectos, tenía una completa libertad para decidir y actuar. Cada grupo tenía el derecho a equivocarse. Cuando Alcohólicos Anónimos se hallaba aún en su infancia, comenzaron a formarse muchos grupos muy entusiastas. En cierto pueblo surgió un grupo especialmente enérgico. La gente del pueblo también estaba entusiasmada por el asunto. Los ancianos, dejándose llevar por su fantasía, soñaban con ambiciosas innovaciones. Les parecía que al pueblo le hacía falta un gran centro de alcoholismo, una especie de proyecto piloto que sirviera de modelo a los Alcohólicos Anónimos de todas partes. En la planta baja tendrían un club. En el primer piso se desintoxicaría a los borrachos y se les daría dinero para pagar sus deudas atrasadas. El tercer piso estaría dedicado a un centro educativo, ajeno a toda clase de controversias, por supuesto. En sus fantasías, el resplandeciente edificio tendría varias plantas más, pero para empezar, 3 serían suficientes.
Todo esto supondría gastar mucho dinero de otras personas. Por mucho que cueste creerlo, a la gente rica del pueblo les pareció una idea fabulosa. No obstante, entre los alcohólicos había unos cuantos disidentes conservadores. Estos disidentes escribieron a la Fundación, la sede de Alcohólicos Anónimos en Nueva York, para saber si les parecía aconsejable este tipo de innovaciones. Se habían enterado de que los ancianos, para remachar las cosas, estaban a punto de solicitar a la Fundación que les concedieran una carta constitutiva. Estos pocos disidentes se sentían desconcertados y escépticos. En 1954 se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la Oficina de Servicios Generales. Naturalmente, no faltó un promotor en este asunto, un superpromotor. Con su elocuencia, apaciguó todos los temores, a pesar del consejo de la Fundación, de que no podría conceder tal carta constitucional y de que todas las empresas que en el pasado habían mezclado un grupo de alcohólicos anónimos con la medicina y la educación habían acabado mal en otros lugares. Para reducir los riesgos, el promotor organizó 3 corporaciones y se hizo presidente de todas ellas. Recién pintado, el nuevo centro resplandecía. Su caluroso ambiente se difundió rápidamente por todo el pueblo. Muy pronto, todo empezó a funcionar a las 1000 maravillas. Para asegurar un funcionamiento continuo e infalible, se adoptaron 61 reglas y reglamentos. No obstante, esta brillante perspectiva no tardó en ensombrecerse. La confusión reemplazó a la serenidad. Se descubrió que algunos borrachos ansiaban educarse, pero dudaban de que fueran alcohólicos. Tal vez los defectos de personalidad de algunos otros se podrían curar con un préstamo. A algunos les entusiasmaba la idea del club, pero para ellos era cuestión de remediar sus carencias afectivas. A veces, la multitud de candidatos pasaban por los 3 pisos. Algunos empezaban arriba e iban bajando hasta la planta baja para convertirse en miembros del club. Otros empezaban en el club y después de pescarse una borrachera, ingresaban en la planta de desintoxicación y luego ascendían al 3er piso para educarse. En cuanto a actividad, era como una colmena, pero a diferencia de la actividad de una colmena, todo era confusión. Un grupo de alcohólicos anónimos como tal era sencillamente incapaz de encargarse de semejante proyecto. Esto se descubrió demasiado tarde. Entonces, se produjo la inevitable explosión, como el día en que estalló la caldera de la fábrica de fuegos artificiales. El grupo se vio envuelto en una fría y opresiva nube de miedo y frustración. Cuando se disipó, algo maravilloso había ocurrido. El promotor principal escribió una carta a la oficina de la Fundación, diciendo que ojalá hubiera prestado más atención a la experiencia de Alcohólicos Anónimos. Luego hizo lo que llegaría a convertirse en algo clásico de Alcohólicos Anónimos. Todo cabía en una tarjeta tamaño postal. En la cubierta decía: Primer grupo de Villanueva, regla número 62. Al desdoblar la tarjeta, una sola frase mordaz saltaba a la vista: No te tomes tan en serio, hombre. De esta manera, un grupo de alcohólicos anónimos, bajo el amparo de la cuarta tradición, había ejercido su derecho a equivocarse. Además, había prestado un gran servicio a Alcohólicos Anónimos, por haber estado humildemente dispuesto a aplicar las lecciones que había aprendido. Habían logrado sobreponerse con buen humor para seguir dedicándose a mejores cosas. Incluso el arquitecto principal, rodeado por las ruinas de su sueño, no pudo evitar reírse de sí mismo. Y esto es el colmo de la humildad.